Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, la doctora Ani Pardo. Es también científica, tiene maestría y doctorado en bioquímica por la UNAM. También es profesora titular de la Facultad de Ciencias, donde, bueno, durante muchos años, ya 30, ¿verdad? Más de 30 años, ha sido profesora, directora de tesis, jefa de división de estudios de posgrado de esta Facultad de Ciencias de 86 a 90. Actualmente es coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNAM. Tiene más de 90 publicaciones internacionales en revistas especializadas y capítulos de libro en el área de bioquímica, de matriz extracelular y enfermedades crónico-degenerativas del pulmón. Es integrante de diversos consejos editoriales de revistas científicas internacionales y ha publicado más de 20 artículos de divulgación y política científica. En sus estancias de investigación destacan las de Washington University en San Luis, en el Hospital Michael Reese de Illinois, en el Departamento de Patología de Baylor College of Medicine de Houston y otros. Y ha tenido también diversos premios, como el Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline en el área de investigación básica en 92, 95 y 2005. Y también el Premio al Mejor Trabajo de Investigación otorgado por la Secretaría de Salud en el 96, en el 2005 y en el 2006. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Y tenemos el orgullo de tener a Ani aquí, que nos hablará sobre nuevos retos, saberes y perspectivas. Gracias, Ani. Bueno, buenos días. Inicialmente quisiera agradecer a las organizadoras de este coloquio la invitación a participar en esta mesa de análisis. En primer lugar, quisiera enfatizar que el contexto general en que quiero enmarcar esta ponencia es la convicción de que la investigación científica es un aspecto crítico en nuestro desarrollo como país. No podemos soslayar que tenemos un rezago histórico gigantesco, ya que, aunque difícil de precisar, el tamaño del aparato dedicado a la investigación científica y tecnológica en nuestro país es minúsculo y su apoyo a largo plazo en el país ha sido incoherente. Es importante recordar que las cifras estimadas señalan la existencia de 1.3 científicos por cada 10,000 habitantes, índice inferior al de otros países comparables de América Latina, donde el número se duplica, y por supuesto muy inferior al de los países desarrollados, que cuentan con alrededor de 20 a 60 investigadores por cada 10,000 habitantes. Esto es 40 veces más que en México. Así, en el ámbito de este coloquio es pertinente pues preguntarnos qué porcentaje de este insuficiente número de científicos son mujeres. Ya Julia adelantó una serie de aspectos y yo voy a concentrarme en algunos más. Tomando como fuente los datos del Sistema Nacional de Investigadores, encontramos que apenas el 31% de este sector son mujeres. Esto nos lleva a la primera conclusión: somos pocos científicos y de estos pocos, las mujeres somos mucho más pocas. Pero antes de continuar con el tema de las mujeres en la ciencia y a la fuerza laboral que representan en ciencia y tecnología, hagamos un paréntesis y analizamos los distintos niveles de enseñanza en México, diferenciados por género, para entender desde qué nivel se presenta este fenómeno de inequidad. Para este propósito recurrí a varias fuentes, unas nacionales y otras internacionales. Es pertinente enfatizar que un gran defecto en las cifras sobre México, en cualquier ámbito que se quiera analizar, es que hay pocos datos y con frecuencia los datos difícilmente coinciden de una fuente a otra. Si tomamos como fuente el INEGI, encontramos que el promedio de escolaridad en México, considerando la población de 15 años para arriba,
es de 8.4 años para hombres y 7.9 años para mujeres. Dicho de otra manera, el promedio de hombres mexicanos se queda a la mitad del segundo año de secundaria y el promedio de las mujeres no termina en el primer año de secundaria, según el INEGI. Aunque superamos a Irán y Egipto, no alcanzamos a Estados Unidos, que no es ni con mucho el mejor, donde el promedio es de aproximadamente 12 años y muy similar en hombres y mujeres. Por otro lado, el análisis de la matrícula por género en los distintos niveles de estudio no muestra diferencias significativas, siendo para las mujeres el 49% en la primaria, 51% en la secundaria y 50% en la terciaria, que incluye universidad, tecnológico o normal. Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo a datos publicados por el mismo INEGI, del total de la población de 15 años o más, apenas el 6.5% de las mujeres y el 7.05% de los hombres cursan estudios a nivel superior en nuestro país. Esto nos lleva a la segunda conclusión. El porcentaje de mexicanos que accede a la educación superior es minúsculo, con pocas diferencias entre hombres y mujeres. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres en la matrícula de la UNAM? En la UNAM, la matrícula de licenciatura en general muestra que el 52% de los estudiantes son mujeres. El avance en este terreno ha sido enorme si consideramos que la matrícula en el 80 se componía del 35% de mujeres. Impresionantemente, los datos correspondientes a ciencias biológicas y de la salud, que agrupa biología, enfermería, medicina, odontología, psicología, veterinaria y química, revelan que el porcentaje promedio de mujeres en el área es del 65%. Sin embargo, en este rubro, el número de mujeres que estudian matemáticas, física e ingeniería permanece drásticamente por debajo de la paridad, con las mujeres representando solo el 23%. En ese contexto, quisiera compartir con ustedes un artículo recientemente publicado en la revista Science acerca de este tópico en China que llamó mi atención. El artículo señala que en los 70s, por lo menos 1 de cada 3 estudiantes de física en 2 de las universidades de más alto nivel en China era una mujer. Hoy hay un claro cambio hacia la dominación masculina en este campo y el número se ha reducido a menos de 1 en 10. Es interesante que en este artículo se señala que este cambio en el balance de género en la física se ha dado después de que China empezó a abrir su economía a Occidente. Una científica china comentó al respecto que por varios años en los 70 las mujeres representaron un promedio de 42% en los estudios de física en la Universidad de Beijing, el que bajó dramáticamente al 9% en los 90s. ¿A qué atribuyen este retroceso? Diferentes investigadoras entrevistadas al respecto atribuyen este cambio negativo a 2 factores. Uno, señalan que anteriormente existía una política de selección dirigida hacia la física. Por ejemplo, ocurría que muchos estudiantes que tenían las mejores calificaciones en los exámenes de ingreso se asignaban a estudiar física aunque hubieran elegido otra área como matemáticas. Entonces había una conducción. Otra investigadora culpa en parte a lo que ella llama la corriente actual en los medios y los mensajes a las mujeres, orientados a que es mejor escoger un buen marido y cuidar a los niños que trabajar como hombre. La misma entrevistada señala que la educación y los sistemas de empleo refuerzan los mensajes, haciendo difícil para la mujer regresar a la fuerza de trabajo después de haber tenido un hijo. No es tanto un problema de discriminación, señala, sino un legado de estereotipos feudales que es algo habitual e invisible.
Pero volvamos al área de Ciencias Biológicas y de la Salud en la UNAM y su matrícula del 65% de mujeres en la licenciatura. Si tomamos esta área como ejemplo y seguimos con el análisis, vemos que en el nivel de posgrado, considerando maestrías, doctorados y especializaciones, la cifra promedio en el área alcanza el 49% de mujeres, lo que supera ligeramente al promedio general en la UNAM, que es del 45% para este nivel en general. Sin embargo, fíjese que aunque la proporción es satisfactoria, es evidente la disminución en el porcentaje de 65% en la licenciatura a 49% en el posgrado. Esto nos lleva a la tercera conclusión. En el posgrado existe una pérdida significativa selectiva por género. La pregunta que seguiría es: ¿qué pasa en el sector de las profesoras e investigadoras de la UNAM en esta misma área que estamos analizando? El promedio general, sin distinguir categorías y niveles, muestra que alrededor del 42% del personal académico son mujeres. Es importante destacar que, de acuerdo a numerosas fuentes internacionales, la distribución general por género en el campo de las ciencias de la vida en diferentes países comienza con números iguales en los primeros niveles, pero disminuye progresivamente en cada uno de los siguientes peldaños de la carrera académica, como lo mostró ayer la doctora Eulalia Pérez Cedeño para España. Veamos entonces qué ocurre en la UNAM si analizamos por categorías académicas, considerando solamente por razones de tiempo las posiciones más altas, es decir, aquellas científicas que tienen el nombramiento de profesoras o investigadores titulares C, con estímulos PRI-D y pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores en los niveles 2 o 3. No es que estos sean los únicos parámetros para analizar, pero al menos nos proveen de criterios establecidos y uniformes para considerar los datos. Pues bien, resulta que aquí el panorama es muy diferente y el porcentaje disminuye drásticamente, ya que solamente el 28% del total son mujeres. Pero continuemos afinando el tema y haciendo más estrictos los análisis. Tomemos ahora el Premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Naturales, tanto en el área de docencia como en el de investigación. Los datos muestran que del 85 a 2006 se ha premiado a 51 miembros del personal académico, de los cuales solo 9, o sea el 17%, son mujeres. Uno podría arguir que esto refleja un comportamiento histórico, por lo cual esperaríamos que una situación diferente para la distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Pues bien, no parece ser esa la explicación, al menos no la única. Pues de 85 a 2006, en la misma área, solo 6 de 35 galardonados, equivalentes al mismo 17%, son mujeres. Para continuar con la dolorosa realidad de género, tenemos que solo el 11% de los eméritos en el área de ciencias biológicas y de la salud son mujeres, similar al 12% del total, considerando todas las áreas. Finalmente, para tocar un tópico de actualidad, de los 15 miembros de la Junta de Gobierno, 3 de 15 son mujeres. Y la situación es similarmente desigual en agrupaciones académicas nacionales del más alto nivel. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina en México está constituida por 545 académicos, de los cuales el 12.6% solamente son mujeres. De 58 posiciones directivas, solo 9 la ocupan las mujeres y consecuentemente nunca una mujer ha sido presidenta de la academia. En cuanto a la Academia Mexicana de Ciencias, ya Julia lo señaló, los datos del 2003 muestran que de 1,716 miembros, 361 son mujeres, o sea 21%, y afortunadamente por primera vez en su historia una mujer será presidenta. Finalmente, de los 40 miembros del Colegio Nacional, máxima agrupación académica, solo 2 son mujeres.
Y como ya escuchamos, toda proporción guardada, resulta que desde 1901 se han otorgado más de 300 premios Nobel en ciencia, de los cuales solo 12, o sea, cerca del 3%, han sido para mujeres. Esto nos lleva a la cuarta conclusión. La distribución general por género, aquí analizada en el campo de las ciencias de la vida, aunque comienza con números iguales en los primeros niveles, disminuye progresivamente en cada uno de los siguientes peldaños de la carrera académica. La representación de mujeres en posiciones de liderazgo en las instituciones académicas, científicas y profesionales y organizaciones honorarias es baja relativa a los números de mujeres calificadas para ocupar estas posiciones. Ahora bien, la pregunta central que debemos hacernos es si, además de razones históricas, la disminución de la presencia de mujeres en lo alto de la escala académica es debida a discriminación o a decisiones que se ven forzadas a tomar por razones ajenas a su capacidad. Aunque parecería que nadie argumentaría que las mujeres científicas son menos capaces que los hombres, recordemos que nada menos en el año pasado el entonces rector de la Universidad de Harvard, Somers, levantó polvareda al sugerir que la escasez de mujeres en la ciencia de élite se debe a una falta de aptitudes intrínsecas en comparación con los hombres. Sí, exactamente. Esto generó una gran polémica que acabó con su renuncia y le abrió espacio a la promoción de una académica. Este hecho refleja claramente una forma de discriminación. Por cierto, al respecto, recientemente en Estados Unidos un comité que incluyó a los rectores de 5 universidades, profesores, exgobernantes, analistas de política y destacados científicos e ingenieros de excelencia, todos ellos convocados por la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería y los Institutos de Medicina de Estados Unidos, presentaron un reporte de consenso donde el primer punto destaca que la mujer tiene la habilidad de dirigir y preparar en ciencia, la habilidad de dirigir y prosperar en ciencia e ingeniería, esto relativo a lo de Somers. Y añade este reporte que los estudios de la estructura y función del cerebro, de la modulación hormonal del comportamiento y del desarrollo humano cognoscitivo y de la evolución humana no han mostrado diferencias biológicas significativas entre hombres y mujeres en su desarrollo en ciencia y matemáticas que puedan contar para explicar la baja representación de las mujeres en posiciones titulares de profesoras y liderazgo científico. Sin embargo, sabemos que existen diferencias obvias y reales que afectan en el tiempo la carrera académica de las mujeres. Una de ellas, aunque no la única, es que el reloj biológico coloca a la mujer en la disyuntiva de dedicar un tiempo sustancial a formar una familia y criar hijos durante años cruciales y decisivos en el desarrollo de su carrera académica. Esto naturalmente hace que los tiempos de desarrollo de las carreras científicas sean diferentes a la de los hombres. ¿Qué podemos hacer y en qué direcciones? La solución de este problema no parece simplemente el de alcanzar una masa crítica. No basta solo con incitar a las mujeres y embarcarlas en la carrera científica para alcanzar un mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo. Hemos visto que de hecho en varias disciplinas, aunque las mujeres han alcanzado paridad en los primeros niveles de la carrera académica, la disparidad del género subsiste en los niveles superiores. Debemos enfatizar que se requiere un cambio en las estructuras institucionales donde está la actividad científica. En este sentido, quisiera señalar que la mayoría de las mujeres preferimos ser reconocidas más por nuestros logros que por nuestros cromosomas X. Sin embargo, en muchas ocasiones se requiere usar este criterio de inclusión para equilibrar oportunidades. En la UNAM, de la mayor importancia fue que en 2006 se creó el Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias. Este programa, cuyo objetivo es promover, difundir y fortalecer la más amplia participación de las mujeres universitarias, incluye 3 subprogramas.
el de promoción a la investigación, consistente en un fondo de apoyo para jóvenes profesoras investigadoras con categoría de candidatas en el SNI, en cualquiera de las áreas del conocimiento. Los otros dos subprogramas apoyan específicamente a mujeres en las áreas de física, matemáticas y de las ingenierías, que vimos que tienen los números considerablemente más bajos. Es crítico reconocer que la lista de acciones que debemos tomar es potencialmente grande y tiene que ver además con cada uno de nosotros en su contexto específico. Debemos informarnos en nuestros medios de trabajo sobre la situación de género y darnos cuenta que si hay pocas mujeres alrededor de la mesa en que nos encontramos, y ver cómo facilitar su inclusión con acciones prácticas. Por otro lado, es interesante destacar acciones colectivas sobre este tópico, como las tomadas recientemente a nivel internacional por el Consejo Interacadémico. El Consejo Interacadémico es un organismo que se creó en mayo del 2000 y que agrupa a todas las academias de ciencias del mundo. Su objetivo es proveer asesoría de alto nivel sobre temas científicos, tecnológicos y de salud relacionados con grandes retos globales de nuestro tiempo, a organismos internacionales como las Naciones Unidas y a gobiernos nacionales. En enero de este año, en Ámsterdam, los 18 miembros de la Junta Directiva del Consejo Interacadémico, que incluye a los presidentes de 15 academias de ciencias y representantes del Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas y un panel médico de academias médicas, votaron unánimemente una resolución afirmando su compromiso para aumentar la participación de mujeres en la ciencia y en las profesiones de la ingeniería y la salud. La resolución establece que los asuntos de género deben incluirse dentro del espectro de estudios del Consejo Interacadémico y que, empezando por casa, se deben hacer esfuerzos para aumentar la participación de mujeres en los paneles de miembros de estudio, así como promover mayores oportunidades para que las mujeres participen en secretariados y como personal consultivo de este consejo. Elaboraron un reporte dirigido fundamentalmente a las academias de ciencias del mundo, llamándolas a que desempeñen un papel de liderazgo, dado que su prestigio tiene voz con gobiernos, universidades y organizaciones no gubernamentales. Convocaron a las academias a tener un papel preponderante, entre otros, en incluir a mujeres en ciencia y tecnología y promoverlas a posiciones de titularidad y liderazgo, comprometer al público y específicamente a mujeres y niñas en la ciencia y tecnología, designar un miembro dedicado o un comité balanceado en género para responsabilizarse de los asuntos de género dentro de cada una de estas academias, atender los problemas de baja representatividad de mujeres entre sus socios, incluyendo más mujeres científicas e ingenieras en las nominaciones para posiciones oficiales, incluir a mujeres científicas e ingenieras dentro de todos los niveles de organización en institutos de investigación. En este contexto es importante regresar a la pregunta de por qué queremos más mujeres de alto nivel en la ciencia. Además de las implicaciones morales de la inequidad de género, nuestra preocupación es también por razones prácticas. La ciencia, las humanidades y la ingeniería son esenciales para la supervivencia, desarrollo y prosperidad de la especie humana en el siglo XXI. Con los fenomenales avances tecnológicos que recorren el mundo, se requiere un numeroso grupo de científicos, ingenieros, educadores de la ciencia y tecnología, profesionales de la salud y técnicos en conjunto, con un amplio espectro de herramientas para cumplir objetivos importantes. En este escenario debemos asegurarnos que más mujeres vean la investigación y la ciencia como una elección atractiva. Esto no está restringido a las mujeres, pero la disminución selectiva en la proporción de estas añade una nueva dimensión al problema.
No debemos tardarnos o delegar esta función si queremos asegurarnos que una mayor diversidad de individuos se involucre en la ciencia y, en consecuencia, en el avance del conocimiento y la sociedad. Gracias.